El eco del manicomio abandonado. El sanatorio Ravensbrück llevaba años abandonado, pero sus muros seguían rezumando una oscura energía que nadie en su sano juicio se atrevía a desafiar. Los lugareños contaban historias sobre los gritos que se oían al pasar cerca del lugar, y algunos aseguraban que, incluso después de tantos años, algo maligno todavía residía allí. Nadie sabía exactamente qué había sucedido dentro de sus paredes, pero la desaparición de varios internos y las muertes inexplicables de los doctores llevaron al cierre definitivo del manicomio. Pero lo que pocos sabían era que el verdadero horror no se había quedado atrapado en la historia. Seguía vivo, o al menos algo similar a la vida. Se decía que una entidad, una fuerza que no pertenecía a este mundo, había tomado Ravensbrück como su dominio. Nadie sabía cómo ni por qué, pero una cosa era segura, una vez que entrabas en el sanatorio, ya no eras el mismo. Lo aprendieron de la peor manera 5 jóvenes que, como muchos otros antes de ellos, pensaron que pasar una noche en Ravensbrück sería una aventura divertida. Alan, Clara, Diego, Mónica y Eric llegaron al lugar una noche de invierno, armados con linternas, cámaras y ese exceso de confianza que acompaña a la juventud. Querían grabar todo para un canal de internet que habían creado, donde subían sus exploraciones a lugares abandonados. La puerta principal estaba apenas colgando de sus bisagras, como si alguien la hubiera arrancado en un ataque de furia hace años. El primer paso dentro del manicomio fue una bofetada de aire estancado y frío que olía a humedad y algo más, algo que no podían identificar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y suciedad, pero era el eco de sus propios pasos lo que los hacía sentir más incómodos. «Esto es perfecto», dijo Eric mientras ajustaba la cámara. «La gente va a alucinar con este lugar». Sin embargo, Clara no estaba tan segura. Desde el momento en que cruzó el umbral, sintió una presión en su pecho, como si el mismo edificio respirara, como si hubiera algo observando desde las sombras. Las salas vacías y los largos pasillos parecían interminables, y todo parecía inclinarse hacia un abismo invisible. Avanzaron por el primer piso, explorando las antiguas celdas de aislamiento. Las puertas metálicas estaban abiertas de par en par, revelando pequeñas habitaciones sin ventanas, en las que solo quedaban los restos de colchones mohosos. Uno de ellos encontró algo en la pared que no debía estar allí, un dibujo, hecho con dedos temblorosos en lo que parecía ser sangre seca. Era un círculo con símbolos incomprensibles. No lo pensaron mucho. Después de todo, el lugar estaba lleno de locuras pasadas. Pero lo que sucedió después fue rápido. Mónica, la más inquieta del grupo, fue la primera en escuchar algo en su mente. No sabía qué era exactamente, pero de pronto una imagen horrenda atravesó su cerebro, un hombre en una camisa de fuerza, mordiéndose los labios hasta arrancarse pedazos de carne. Sacudió la cabeza, tratando de despejar la imagen, pero era inútil. Las imágenes continuaban, cada vez más claras, más violentas. En cuestión de minutos, Mónica dejó de ser la misma. Su rostro perdió toda expresión y sus ojos se vaciaron de vida. Antes de que sus amigos pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando, tomó una barra de metal oxidada del suelo y sin previo aviso, la estrelló contra la cabeza de Diego, derribándolo con un golpe seco. La sangre manchó las paredes mientras los demás gritaban y retrocedían, sin saber qué hacer. «Mónica». «¿Qué demonios te pasa?», gritó Alan, pero no hubo respuesta. Clara intentó acercarse, pero cuando vio el rostro de Mónica, supo que la amiga que conocía ya no estaba ahí. Era como si algo ajeno hubiera tomado control de su cuerpo, algo que disfrutaba del caos, de la sangre. Alan y Eric intentaron detenerla, pero fue en vano. Mónica se movía con una fuerza y una rapidez que no eran humanas, golpeando con una furia imparable. No había miedo en sus ojos, solo una fijación enfermiza, casi religiosa, en causar el máximo daño posible. Mientras corrían, Clara notó que Mónica no era la única afectada. Las paredes del sanatorio parecían vibrar con una energía maligna, como si estuvieran vivas, respirando, alimentándose de la violencia. A lo lejos, por los pasillos vacíos, se escuchaban más sonidos, pero no eran de personas. Eran ecos de una realidad distorsionada. Clara, Alan y Eric se separaron en su intento de escapar. Clara corrió hasta una antigua sala de operaciones, donde las herramientas oxidadas todavía colgaban en los estantes. Fue entonces cuando lo vio, reflejado en uno de los cristales rotos, una figura, una sombra oscura que parecía moverse entre las paredes, observándola con ojos que no eran humanos. Esta entidad no tenía forma física,
pero su presencia lo llenaba todo. Era la que poseía a las personas, la que se alimentaba de su miedo y les hacía cometer atrocidades. El eco de la risa de Mónica resonaba detrás de ella. Clara no pudo correr más. La entidad estaba allí, rodeándola, invadiendo cada rincón de su mente. En un último acto de desesperación, se arrojó sobre una mesa oxidada y tomó uno de los escalpelos viejos. Sabía que no podría escapar de lo que estaba dentro de Ravensbrück. Pero no permitiría que la convirtieran en otro monstruo. Cuando Alan y Eric la encontraron, Clara estaba tirada en el suelo, la sangre esparcida por toda la habitación. No había rastro de Mónica. Pero sabían, en el fondo, que nadie saldría de Ravensbrück como entró. Y la entidad esperaría pacientemente su próxima víctima. Sígueme en Curiosidades del Mundo más relatos de horror.